Bien, hoy quiero hablar acerca de los pozos. La Escritura dice que cuando Isaac fue bendecido de parte de Dios, y de que él fue y abrió los pozos que su padre había abierto cuando estaba en vida. Y los que estaban al lado de él, mirando el pueblo que veía, se puso celoso y se molestó. Pozo que abrían era tapado y decían: no, ese pozo no te pertenece, aunque su padre había abierto esos pozos. Los filisteos, el pueblo, los filisteos habían cerrado esos pozos. Si tú no cuidas tu bendición, alguien lo va a enterrar, alguien lo va a tapar. Si tú no cuidas el talento que Dios te ha dado, alguien va a estar por ahí mirando tu talento. Si tú no cuidas esa bendición que Dios ha declarado para ti, hay otra persona que le va a estar echando ojo a tu bendición. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Génesis. Génesis capítulo 26, versículo 12. La Escritura dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, diga envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, o sea, cuando estaba vivo, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hasta ahí. En el Medio Oriente, en donde hay tantos desiertos, tanto el petróleo como el agua tienen mucho valor, pero más valor que el petróleo tiene el agua. Porque usted puede tomar agua y puede saciar su sed, pero usted puede tomar un vaso de petróleo, no puede. El agua es vida. Entonces, cuando Dios bendice a Isaac, es porque había en ese lugar agua. Y dice la Biblia que Dios le bendice al 100 por 1. O sea, no solamente es una bendición cualquiera, sino es un milagro, hermano, que recibir el 100 por 1, igual como tú siembras, la misma cantidad te es prosperada. Los sembradores saben, ¿no? Y de, ojalá que tengamos una buena cosecha, y están pensando en un 50, en un 60, hasta un 70, pero un 100%, hermano, ya no es una sanidad, un 100% ya es un milagro. El agua es vida. En donde hay agua, hermano, se siembran las capitales del mundo. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Ahora, cuando Dios te bendice, cuando tú tienes una bendición de parte de Dios, eso no te exime a que tengas pruebas. Eso no te exime a que la gente te tenga envidia. Al contrario, cuando tú eres bendecido de parte de Dios, prepárate, porque la gente te va a envidiar. ¿Sí? Cuando tú tienes algo de parte de Dios, cuando tú has progresado en algo, date cuenta que siempre hay gente que te está mirando y va a querer de alguna manera lo que tú tienes. Pero lo que tú tienes es por el esfuerzo y por la bendición que Dios te ha dado. Isaac, este hombre de Dios, recibe todas las bendiciones que Dios le había dado a su padre. Y Dios, como buen padre, mantiene su palabra de bendecirlo. Por eso que cuando él abre un pozo, encuentra el agua que su padre en su tiempo había abierto.
Y la envidia de la gente era taparlo, taparlo y taparlo. Las promesas que tú tienes son tus promesas, son tus pozos. Pero para que haya un pozo hay que excavar, hay que profundizar. Cuando hay una promesa de parte de Dios, no viene tan fácil. Ya la palabra está dada, pero tú tienes que, en esa promesa que es tu pozo, tú tienes que excavar, tú tienes que escudriñar, tú tienes que poner ahí paciencia, tú tienes que poner ahí oración, tú tienes que poner búsqueda, a más presencia, a más profundidad vas a encontrar pozos, y los pozos te van a producir vida, vida para tu ministerio, vida para lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Pero tú tienes que excavar los pozos. Yo me imagino, hermano, imagínese usted conmigo que este fuese un grande desierto. ¿Cómo sabemos en dónde hay agua? ¿Cómo podemos saber en dónde hay agua? Ahora pues hay instrumentos, pero en ese tiempo, ¿cómo ellos podían saber en dónde había agua? Ponían a cavar a todos los siervos, a ver, cada uno de ustedes comienza a excavar, a hacer un hueco, y al que encuentre agua le damos un premio. Ya, ¿cómo ellos encontraban agua? ¿Sabe cómo encontraban agua? Muy bien, estúdialo para la próxima vez. Pero escuchen, ¿cómo encontraban agua? Yo creo que encontraban agua bajo la dirección de parte de Dios. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, es porque Dios te va a bendecir. Amén. Ahora, y Dios le había dado esa promesa. Cada uno, dice la Escritura, que hemos recibido talento. Jesús enseñó que Él repartió talento. A cada uno le dio talento, conforme a la capacidad que tenía, no, conforme Dios quería darle. Porque Dios sabe ya de antemano la capacidad que tú tienes. Aún cuando tú no sabes la capacidad que tienes, Dios ya sabe hasta qué nivel es tu capacidad. Por tanto, hermano, cuando tú descubres tu talento, que algunos llaman propósito en la vida, hermano, se dispara. Nada es por casualidad, sino porque hay un propósito. La preparación y la constancia, hermano, te llevan, hermano, a encontrar un punto en el cual Dios te va a bendecir. Pero a veces solamente recibimos una palabra de que Dios te va a bendecir. Muy bien, recibimos esa palabra y dice, no, yo lo tomo, lo abrazo, aún lo decreto y le escribo. Usted puede escribirlo, pero si usted no profundiza en ese pozo que es la promesa de Dios, nada va a pasar. Nadie va a orar por usted, nadie va a ayunar por usted, nadie va a perdonar por usted, nadie va a madurar por usted. Cada uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que trabajar en la palabra que yo he recibido. Tengo que buscar ese pozo, porque ese pozo que yo encuentre va a traer vida, prosperidad, y va a fructificar mi ministerio y mi vida. Amén. Ahora, todo desafío grande siempre va a incluir que uno tenga que esforzarse. Y esta era una grande bendición que Dios le estaba dando a Abraham. Y su hijo tenía que esforzarse. Por eso que la gente que estaba alrededor, cuando lo vieron próspero, hermanos, ¿sabes qué? Le tenían envidia. Yo te pregunto, ¿hay alguien que te tiene envidia en este tiempo? ¿Tú sientes la envidia de alguien? ¿Sientes las miradas de alguien, hermano, cuando tú haces las cosas? ¿Sí? Cuando tú estás haciendo las cosas bien, hermano, te sientes bien con Dios, contigo mismo. Pero hay gente que va a estar mirando cómo Dios te bendice, y entonces te va a tener envidia. ¿Sí? Entonces dile a tu hermano, prepárate porque la gente te va a envidiar. No los escuché, dile, prepárate porque la gente te va a envidiar. Si tienes una grande bendición, algunos hermanos te van a envidiar. Y no te envidien, hermano, de la noche a la mañana, siempre de poquito en poquito. ¿Sí? No se sientan ofendidas, pero cuando una dama se pone un bonito vestido, algunos lo ven y dicen, no, qué bonito vestido. La gente que tiene un poquito de envidia dice, sí, eso lo venden en Gamarra. Otras un poquito más dicen, ah, sí, yo también tengo oferta, a 2 por 1. Entonces,
siempre van a comenzar a mirar eso. Si tienes un buen esposo, si en caso lo tienes, también te lo van a envidiar. Si tienes una buena esposa, también te la van a envidiar. Así que cuida lo que tienes, ¿sí? Guarda lo que tienes. Mira, hermano, cuando Dios da una palabra, Dios va a sostener esa palabra. Cuando Dios te profetiza algo y tú lo crees, hermano, Dios quiere que esa palabra se cumpla en tu vida, porque eso te va a traer prosperidad, te va a traer bendición. Mira, el otro día yo les envié al grupo de los matrimonios, les envié para que vieran una película, El Milagro. No sé cuánto lo vieron. Y si lo vieron, es un milagro que lo vieron. Porque muy poco obedece. Les voy a resumir algo de esto, porque encaja a lo que quiero llevarles hoy a enseñar. Era un profesor en Turquía que él siente la necesidad de ir a otro lugar a enseñar, ya por la parte económica y porque también había escuchado algo por ahí. Entonces él agarra, toma el carro, se va, pasa una montaña a otra montaña hasta que se queda dormido, le despierta y dice: Señor, ya hemos llegado. Él se despierta y ve solamente montañas y montañas, dice, y el pueblo, el pueblo, como tipo la sierra, ¿no? Ve ese monte, sí, al siguiente monte hay un río y en este lugar está. Muy bien, él sigue, él se va a un monte, se va con sus zapatos, se va en su terno, así como está Joelito hoy día, ¿no? El pastor Joel, así con su terno, se va, y después se remangan los pantalones, cruza un río con su maleta en la cabeza y llega a un lugar. Llega a ese lugar, pero es un lugar fantasma, no hay mucha gente, solamente ve a Asís, es célebre la película. Asís es un joven medio paraclético, así, doblado, ¿sí? Y cuando hablaba así, botaba por acá, el pelo largo, y así, y no se le entendía, y esa es la forma de andar. Solamente su amigo y compañero era un caballo que le habían regalado. En el pueblo no había colegio. El profesor llega, se presenta, todos los miran un poco medio raro, porque nadie llegaba a ese lugar. Él decía que venía de la ciudad y la gente lo comenzaba a mirar. El mayor de ellos, el más anciano, era el jefe, entre comillas, de la familia. Y era una familia grande, numerosa. Se llamaba familia no solamente porque tenían sus hijos, sino porque también había gente que vivía en ese lugar y a él le decían papá. Entonces él dice que es el profesor, se presenta, comienza a decirle que venía a hacer un colegio y nos miran raro y dicen: ahí, ¿quién les ha mandado el Estado? Y le comienza a tratar de explicar. Total, era como si fuese una ciudad nómada, bien metida al fondo, olvidada. Y entonces él hace de que el pueblo se junte y llegan a construir una escuela. En esa escuela van todos los niños ahí, y este joven Asís, que todos lo tomaban por algo inservible, le miraban a él así raro, y él estaba enseñando al profesor, y así se iba por la ventana, miraba al profesor y se escondía. Para resumir las cosas, el profesor se hace amigo de Asís. Asís aprende a escribir, Asís aprende a leer también, ¿no? Pero no fluido, sino apenas balbuceaba y escribía su nombre a medias. Bueno, en ese lugar había una costumbre que cuando alguien quería casarse, entonces enviaban a las mujeres, ¿no? A la mamá, a la tía, y iban todo un grupo, pero solamente iban mujeres. Y cuando iban a ese lugar, le recomendaban a los hombres, les decían: por favor, escógeme a alguien que tenga una buena dentadura. Otra decía que por favor tengan unos ojos hermosos, nada más que eso decía. El resto, nada, solamente le decía que tengan esas dos cosas. Y cuando iban, las madres los juntaban a hacer una reunión y les preguntaban algo acerca de su religión, si sabían cocinar, les hacían caminar y punto. Y ellas decían: sí, muy bien, ella es. Y luego venía el casamiento. Hasta que todos casi se estaban casando, y así también quería casarse. Pero ¿quién iba a querer una persona así, era todo cochino? Que una vez lo que estaban bañando, y como no le gustaban bañando, se descuidaron lo que estaban bañando y salió desnudo por esa calle, y los niños comenzaron a burlarse, a reírse todo. Entonces el profesor le dice
al jefe, al padre, le dice: acá necesitamos ayuda para el colegio, ¿qué podemos hacer? Y le dice: tenemos que ir a la ciudad, hablar, siempre hemos presentado a la ciudad, pero nunca nos hacen caso. Hacen toda una forma, un trabajo y van a presentarlo a la ciudad. Conversan, hablan todo y siempre quedan en promesas. Cuando están saliendo, hay un hombre que quiere disparar a otro hombre y el papá de una forma así rápida hace que esta persona que quiere disparar se le cae la pistola y lo salva. Ahí empieza la cosa. El hombre le agradece y le dice: ¿qué puedo hacer por usted? No, solamente he hecho lo que cualquier persona iba a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a permitir que le van a disparar a usted? Y le dice: no, mi vida está en sus manos y yo quiero darle algo muy, pero muy preciado que yo tengo. Pídame lo que usted quiera. Dice: no, yo no necesito nada. Dice, entonces le pregunta: ¿usted tiene algún hijo? Sí, dice: tengo un hijo. Muy bien, yo tengo mi hija y le voy a dar a mi hija para que se case con su hijo. Y el profesor se miran entre ellos y dice: no, él trata de explicarle y dice: no, es mi palabra, yo le voy a dar a mi hija. El padre: ¿está seguro? Sí, yo le voy a dar a mi hija. En conclusión, cuando llega el momento de que van a las madres y le dan la mejor, una hermosa mujer, ojos verdes, nariz respingada, alta, cuerpuda, los dientes, hermano, perfecto, así como cuando usted va a comprar una mazorca de maíz, así, blanca, hermano, hermosa la mujer. Y siempre venían con un velo. Y en el momento que ya van a hacer el compromiso, aparece así, ¿sí? Un pie apuntando con el otro, un brazo con el otro, botando baba, con un terno y así. La chica lo ve entre el velo y comienza a llorar, ¿no? Que dice su prometido. Le mira a su padre mantiene las lágrimas, la chica llora y su padre mantiene su palabra. Y el padre de así le pregunta: ¿verdaderamente quiere que se case? Y dice: yo le he dado mi palabra y sostengo mi palabra. Bueno, se casan todos, la gente se burla y todo, le hace un problema a la esposa desde así, porque dice: no, ¿cómo una mujer tan bella se puede casar con una bestia? Como una persona, y es una película real, y se puede casar así con tan feo. Bueno, se van a la ciudad y regresan, y cuando regresan, así ya viene cambiado. Él se va con su mujer porque la gente le tenía envidia, porque tenía una mujer muy hermosa. ¿Cómo algo tan hermoso se va a casar con algo tan feo? Pero va a la ciudad, ocurre ahí un milagro que tiene que ver en el capítulo 2, y cuando regresan así cambiado. ¿Qué cosa quiero decir? Cuando Dios te da una palabra en tu vida, tú puedes hacer como es así, chueco, torcido, feo, pero Dios ya te dio algo, no una mujer, pero te dio una preciosa promesa. Y Dios no se rinde por ti, sino lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, porque Él mantiene su palabra. Pero así no se quedó ahí. Cuando fue a la ciudad, la gente siguió burlándose de Él, pero Él siguió insistiendo. Hacía ejercicio. ¿Por qué? Porque sus músculos por tanto tiempo se habían adormecido. Y Él se ve cómo Él entrena, mañana, tarde, noche, su pie lo jala, como tipo Rocky cuando se está entrenando, pero es una película real, te cuenta. Y Él llega a caminar mejor, un porte mejor. Se ponía un lápiz y trataba de balbucear, hablar, y trató de corregirse, y se hizo un profesor Él también. ¿Por qué? Porque Él amaba a la mujer que le habían dado. Porque Él sabía que la gente se comenzaba a burlar de ella. Y no por ella, sino por Él. Porque Él no estaba a la altura de ella. Pero Él se esforzaba porque la amaba. Cuando Dios te da una promesa, tú puedes ser como Asís. La gente se puede burlar. ¿Qué va a poder levantarla? ¿Qué va a poder levantarla? ¿Tú crees que va a poder algo con Él? Pero hermano, es tu pozo. Tú tienes que trabajar en ti mismo. Tú tienes que trabajar en tus debilidades. Tú tienes que trabajar en tus defectos. Tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el que dijo la palabra lo sostiene. Y Él, hermano, va a hacer lo que ha dicho. Él no ve nuestras limitaciones físicas, aún nuestras limitaciones, hermanos, intelectuales. Él suelta la palabra, uno cree la palabra, trabaja en la palabra, profundiza en esa palabra, profundiza en esa promesa y viene el cambio.
viene el milagro. Y eso es lo que, hermano, hace Dios. ¿Sabe por qué siempre hablo yo, hermano, de Cajariagua? ¿Sabe por qué siempre hablo? No es por darle la contra a nadie, sino que en Cajariagua hay agua. Es como una caja de agua, y donde hay agua hay vida. ¿Me entiendes? Hay vida. Vea usted, hermano, en cualquier parte en San Juan del Gancho que es grande, no hay agua como lo tenemos nosotros. ¿Me entiende? Y la Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. De tu interior corren ríos de agua viva. Cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes dificultades, cuando la gente se levanta, cuando el mundo se levanta, cuando Satanás se levanta en contra tuya, recuerda que no tienes que buscarlo afuera, tienes que buscarlo en tu interior, porque en tu interior corren ríos de agua viva. ¿Me entiendes? A veces, hermanos, nos comenzamos a desesperar porque es humano, pero tú tienes que buscar en tu interior esa palabra profética, esa palabra que tú has leído, búscalo en tu interior. ¡Aleluya! Por eso siempre digo, puedes estar solo, pero nunca puedes estar vacío. ¿Por qué? Porque en ti hay promesas, en ti cargas promesas. Isaac cargaba promesas en él. Abrió un pozo y se lo cerraba. La dificultad venía, la gente le tenía envidia, pero él no cesó. Hubo otro pozo, abrió otro pozo hasta que la gente se cansó y entonces lo dejó tranquilo. Sigue adelante, la gente te va a envidiar. Sigue adelante, la gente te va a criticar. Sigue adelante, quizás otros tengan mejores cosas, pero sigue creyéndole a Dios. Se van a cansar y te van a dejar en paz y va a venir tu prosperidad. La prosperidad no es tener tanto, la prosperidad es tener paz en el corazón. La gente que tiene paz en el corazón puede tomar buenas decisiones. Por eso la Escritura, por eso dice, hermano, que no nos debemos afanar. El afán es algo que queremos alcanzar y no lo podemos obtener. Pues ten paz. Porque la paz que viene de mí no es como la paz, hermano, que te da el mundo. ¿Entiendes? La paz que proviene de Dios es una paz diferente. Pronto se viene un seminario. ¿Cuántos saben que viene un seminario? Amén. Y algunos hermanos se van a poner por ahí diciendo, ¿y por qué fiel y verdadero lo va a hacer en un tabernáculo? ¿Por qué lo va a hacer en un lugar grande? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermano. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que profundizar. ¿En qué? En el pozo, hermano, de la provisión. En el pozo de la convocatoria. Amén. Ahí tenemos que esforzarnos. Ya, hermano, ya hay una visión, pero no tenemos que bajar los brazos, tenemos que esforzarnos, tenemos que profundizar, porque usted y yo vamos a hacer bendiciones, vamos a ser de bendición a muchas familias. ¿Entiendes? Mira tus manos. Esas manos son manos de bendición. Son manos de bendición. Joel estaba hablando delante, el pastor Joel, y comenzaba a decir, el apóstol decía las cosas, quizás no te las adornaba, pero te decían las cosas directas. ¿Me entiendes? El apóstol fue un pozo, de ese pozo hemos bebido. Ahora estamos abriendo otro pozo continuando este ministerio. ¿Me entiendes? Te van a querer cerrar ese pozo, pero se van a cansar profetadoras, se van a cansar fieles y verdaderos, y van a ver la gracia de Dios, no porque somos especiales, sino porque le creemos a Dios. Y porque creemos que Dios nos va a llevar, hermano, cada vez de bendición en bendición. ¿Me entiendes? Pero no tenemos que tener una promesa, tenemos que profundizar. Profundiza en el talento, en el don que Dios te ha dado. Profundiza, hermano, en ese talento, en esa gracia que Dios te ha dado. Porque de tu interior corren ríos y ríos de agua viva. ¿Entiendes? La gente va a querer desanimarte, la gente va a querer decir muchas cosas, pero la promesa no es para ellos, la promesa es para mí. Amén. Lo que Dios te ha dado, hermano, es para ti.
Mira, lo que hizo Abraham marcó, hermano, a todo el mundo. El Señor dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por un acto de obediencia, por un acto, hermano, de sacrificio, por un acto que él estuvo dispuesto, hermano, a todo. Un acto que tenía que entregar a su hijo. Alguien por ahí dijo una frase que lo acuñé y que me gusta. Dios dice que Abraham fue llamado su amigo. Dios libró a su amigo Abraham de un gran dolor de perder un hijo, pero Dios no se libró a sí mismo de perder o ver morir a su hijo Jesucristo. Al ver, hermano, tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar que tanto nos ama. Y dijo: en él serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham era como un embudo. Abraham era poderoso, el padre de la fe, el embudo delgado. Al final solamente un hijo. En el último suspiro, hermano, un hijo. Y en él era la promesa. Isaac cargaba la promesa que le había dado a su padre Abraham. Si Isaac fallaba, no se cumplía esa promesa. Era uno. Si le decía 2, 3, 4, 5, bueno, Isaac falla y tal los otros. No, era el único hijo. Pues que era bien esposo y él sabía sobre él, cargaba una promesa, cargaba una bendición. Y él se esforzó. Y esa bendición, hermano, también llega a nosotros. Esa bendición también llega a tu vida. Pero tenemos que profundizar. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué tienes? Hay un pozo que cada uno tiene. Cada uno tiene un pozo. Cada uno tiene una promesa de parte de Dios. Y en eso tenemos que nosotros comenzar a trabajar. Cuando él se hizo poderoso, la gente dijo: no, ya tienes demasiada plata, ya tienes demasiado dinero, ¿sabes lo que tiene que hacerte? Mejor fuera, ya, fuera. Y cuando él se hizo mucho más rico, mucho más poderoso, aquellos que lo votaron vinieron a él. Y le dijeron: así como no te hicimos mal, si no siempre te hicimos el bien, no nos hagas en este tiempo también mal. No nos paguen conforme te hemos pagado. ¿Qué es lo que el Señor te ha enseñado todo este tiempo? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Eso es tuyo, hermano. Ese es tu pozo de profundidad, donde tú vas a trabajar, donde tú vas a encontrar provisión, en donde tú vas a encontrar fuerza, en donde tú vas a encontrar lo que tú necesitas, hermano, para seguir avanzando, lo que tú necesitas para seguir caminando, lo que Dios tiene para ti. Esas promesas de parte de Dios. Lo que Dios ha dicho, hermano, Él es fiel. Él es muy fiel, hermano, para cumplir todo lo que el Señor ha prometido. Amén. Aleluya. Esposas nuevas y esposas antiguas. Cuando estaba siendo asediada un castillo en Alemania por mucho tiempo, hasta que el conquistador llegó a conquistar toda esa ciudad. Y entonces el conquistador dijo:
Las mujeres pueden llevarse lo más preciado, todo lo que carguen, llévense. No se lo vamos a quitar, no vamos a impedir. Cárguense todo lo preciado. ¿Y saben lo que pasó? Escúchame bien. Todo lo que estaba ahí, ¿qué creen que cargaron las mujeres? ¿Qué creen que cargaron las mujeres? Sus vestidos, sus joyas. ¿Qué creen que cargaron las mujeres? ¿Saben lo que dice la historia? Que es real. Dice que cargaron a sus esposos en las espaldas y se lo llevaron. Algunos estaban heridos, algunos estaban sanos. Cuando los soldados querían matar a los hombres, el hombre dijo: no, yo les he dado mi palabra que todo lo que ellos carguen serán de ellos. Y se llevaron a todos los hombres. Era el momento para que las mujeres dejaran a algunos esposos. Fin, el libro de este. Te llegó la hora. El Señor está haciendo justicia. Parece que se llevaron a sus esposos ahora. Cargando llevaron a sus esposos. ¿Sabes por qué? Porque la familia es muy importante para Dios. La familia es muy importante para Dios. Si tu esposo es valioso, tú te lo vas a cargar encima. Así con sus defectos, te lo vas a poner encima. Y puede darse de la otra manera. Si tu mujer es valiosa para ti, tú puedes cargarte encima. Pero no cargarlo de esa forma de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy casado, estoy comprometido, pobrecito de mí. ¿Qué voy a decir? No. Porque Dios no se equivoca. ¿Me entiendes? Tú te lo vas a cargar encima. Te lo vas a cargar encima. Este seminario, quizás esas familias no son tus familias, pero están pasando problemas. Pero cárgate encima, en intercesión, ofrendemos, publiquemos, convoquemos. Amén. Mira, pueden suceder dos cosas, hermano. Uno, que todo ese auditorio, hermano, se llene. Amén. Y supongamos que vayan poquitos, hermano, qué privilegio. Le damos, hermano, todo ese lugar para ellos solitos. Dos cosas suceden. Pero vayamos por la primera. Llenemos ese lugar. Sí, llenemos ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un pozo, hermano, y tenemos que excavar ahí. Yo creo que hay bendición en ese seminario. Amén. Cuando se habla de familia, hermano, choca un poco. No es como hablar de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la familia hay fricciones, en la familia hay todas esas cosas. Aún Isaac mismo lo encontró en sus dos hijos, en Jacob y el otro. Pero Dios no dejó de cumplir su palabra. Dios no dejó de cumplir su palabra. Dios no va a dejar de cumplir, hermano, su palabra, hermano, en nosotros, hermano, por nuestros defectos. Sino Él va a apelar a que corrijamos nuestros defectos, a que maduremos. Porque fiel es el Señor. Fiel es el Señor. Amén. Dios quiere bendecirnos, hermano. Siempre Dios quiere. Ese es el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios es el deseo de Padre. Y solamente los que son padres pueden entender cómo uno quiere bendecir a su hijo. Amén. La primera vez que acabo. Muchos acá te llevamos en ventaja, Pastor Joel, porque tú recién estás empezando. Lo que la profeta Dora hace, lo que hace José Luis, lo que hago yo, es proveerle a mi hijo alimento, vestido, educación, estabilidad emocional. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cavando un pozo donde él pueda tomar agua. Pero un día ninguno de nosotros ya estaremos y ellos van a tener que cavar su propio pozo. ¿Por qué? Porque ellos tendrán sus propios hijos. Pero los principios que hoy le estamos excavando como pozo les sirven para el tiempo actual. Y cuando ya no esté, ellos van a recordar: el pozo de mi padre había agua como lo veía
nos iremos contentos, nos iremos felices. Yo le he dejado un pozo de donde Él va a beber. Yo le he dejado principio. Él me vio a mí orar. Él me vio a mí permanecer firme en medio de la prueba. Él me vio perdonar. Él me vio extenderme. Él me vio. Él tiene un pozo. No le he dado quizás alguna herencia, pero le ha dado algo importante. Le ha dado fe en el corazón. Le ha dado ejemplo. Abraham se fue contento. ¿Por qué? Porque ella le había dejado una bendición y le dejó pozo de donde él podía beber agua en medio del desierto. Las cosas se están poniendo difíciles. No podemos cerrar la vista y solamente declarar. Las cosas se están poniendo difíciles. Hoy en día en países quieren que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay lugares en parte del mundo que ancianos se pueden casar con niñas. En donde se ha visto tal aberración. Las cosas se están poniendo difíciles. Va avanzando este aparatito. Hermano, a través de la IA podemos ver muchas cosas que pueden traer beneficios, como también cosas, hermano, que no nos traen beneficios. Sí, pero lo que tú siembras en el corazón de tu hijo, hermano, es muy importante. Cuando tú cavas en el corazón de tu hijo, hermano, y tú le siembras, hermano, las cosas de Dios, eso va a dar fruto en cualquier momento. Eso va a dar fruto. ¿Me entienden? Papá, mamá, nosotros somos el pozo donde nuestros hijos tienen que venir a pedir consejo. Ellos tienen que venir a pedir agua a ti. Ellos no tienen por qué ir a pedir agua al vecino. No tienen por qué pedir agua a un pozo que no le corresponde. Ellos no tienen que por qué ir a pedir consejo a otro amigo. Ellos tienen que venir a ti. Tú tienes que ser su padre y tú tienes que ser su amigo. Tú tienes que ser su consejero y tú tienes que ser el que lo corrija. Tú tienes que ser el pozo donde ellos vengan a buscar agua y consejo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces no hay conexión entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque hay rotura. A veces los padres lo hemos maltratado con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras. Somos tan ásperos. ¿Cómo se van a acercar? No. Tenemos que ser un puente para que ellos puedan acercarse y venir a nosotros. Un padre consejero, un padre también corrige, un padre también enseña. Cuando es niño, hermano, tú lo llevas a donde quieras. Cuando es niño, Miguelito, ven acá, Miguelito, ven allá, León, se ven acá. Pero cuando ya son más jovencitos, hermano, ya no lo puedes llevar de esa manera. ¿Me entiendes? Y es otra forma de cómo, hermano, es el trato. Pero el pozo sigue siendo el mismo. El Señor se llamaba Mauro Sabona Lobatón. Nunca tuvo hijos, pero siempre fue un hombre de un corazón bondadoso. Lo conocí hace muchos años. Mi hermano Pablo y mi hermano Juan que ya falleció, ellos lustraban botas en la plaza San Martín. Este hombre era un hombre soltero, tenía una posición económica en forma mediana. Él se iba a lustrar los zapatos para que no pelearan Juan ni se sintiera mal Pablo. Él se hacía lustrar un pie cada uno y les pagaba como si hubiesen lustrado los dos piezas, los dos zapatos. Los sacó a pasear a diferentes lugares, primero a mis hermanos mayores, luego al que seguía Héctor, y al final acabó conmigo. Un hombre que no tenía ningún compromiso con nosotros, solamente nos encontró en la calle, en la Plaza Martín, lustrando zapatos, se hizo amigo, y así y así. Cuando venía a Cajadero venía con un auto. Cada vez que yo veía ese auto me alegraba. ¿Por qué? Porque cuando él venía, yo tenía 6 a 7 años, nos sacaba al cine, nos llevaba al circo, nos llevaba al Estadio Nacional, nos llevaba al aeropuerto, nos llevaba a varios lugares, y no era familiar y no era nada de nosotros, solamente se hizo amigo de nosotros. Cuando él falleció, es como si hubiese perdido a un segundo padre, un hombre bueno. Nunca
le oí hablar con una lisura, Jehová ha partido con nosotros. Y él murió sin hijos. Dejó una casa a sus sobrinos. Hay gente que llega a tu vida, hermano, para marcarte, para mostrarte algo. Como hay gente buena, como también hay gente mala. ¿Entiendes? Quizás algunos hemos tenido buenos padres, buenas personas, pero hay otras personas que a veces que Dios permite que lleguen a tu vida y te muestren un amor, te muestren un cariño, te muestren una forma. Gente como el señor Mauro, que en pleno desierto, hermano, aparece un pozo que tú bebes agua. ¿Me entiendes? Y no era creyente. Le hablamos, sí, la palabra le respetaba mucho, mucho. Nunca, poco a veces se le llamaban por su nombre, porque él dijo, me van a conocer, solamente digan mi amigo, no me digan Pablo, digan mi amigo. Y todo el tiempo le hablamos amigo y amigo. Ha venido el amigo y nos alegramos, nos juntábamos. Y cada vez que yo lo miraba a él, hermano, yo lo sentía como si fuese papá. Pero cuando tú pasas pruebas, circunstancias, cosas así, en verdad, aunque no me creas, aunque tú lo ves, a veces cuando estás pasando crisis, este celular no suena, y no porque no haya crédito, y no, hermano, porque no haya wifi, o no porque no haya nada, sino que Dios permite que pases tu prueba. ¿Me entiendes? Quieres una palabra, que alguien te dé una palabra, al menos que algo, pero no suena. Y solamente tenemos al Espíritu Santo como amigo, como compañero. Solamente tenemos a Él como amigo, como ese compañero que está ahí. Y entonces, escúchame, ya voy a acabar. Y como amigo, encuentras tú esa palabra. Y Él os enseñará todas las cosas que os he hablado, dijo Jesús. Cuando tú estás, hermano, allí, Él como amigo, yo le sentí así, como amigo, está quieto y te hace recordar, te hace en tu espíritu humano o en tu mente todas las promesas que Dios te ha hablado antes de tu prueba. Antes de lo que pases, Él te hace recordar. Y esa palabra que te hace recordar es como agua abundante para saciarte. Porque Él es el mejor amigo que nosotros tenemos. Amén. Él es tu mejor amigo. Él es el amigo, Alfredo, cuando tú ya te sentías desesperado. Cuando tú llamabas y solamente llamabas para despedir. ¿Te acuerdas? Sí. Él le llamaba. Alfredo le llamaba. Pastor, me decía. Y me hablaba, y luego comenzaba a llorar. Y ya se despidió y decía, no te vas a morir. No te vas a morir. Y Él lo tiene. Todo cachetoncito, gordito. Hay una foto que tú estás sacando de que estaba ministrando, estás todo flaco, ¿sí? Estás todo flaco, así como esta flacura estás. Así un poco con tu pelo, así. Una cosa es que ya te hablemos acá, o que te veremos acá, pero otra cosa es lo que tú has pasado. El temor que se siente al partir, el dejar quizás a tus hijos, el de pasar por esto. Tú lo has sentido, tú lo has vivido. Cada quimio, todo que te ha quemado, todo eso. Hermanos, la gente no te va a comprender, pero tú lo has pasado. Y eso, lo que tú has pasado, es ejemplo para este tiempo, para hablarle a otros del milagro que Dios quiere hacer o el milagro que Dios puede hacer. Tú eres un ejemplo. Tú eres un pozo para otros. Aunque no lo creas, tú eres un pozo. Tú eres un ejemplo.
aunque te tengan envidia o menosprecio quizás, pero es un ejemplo, Alfredito. No sé por qué te has detenido. Yo te he visto subir a los carros a repartir folletos, en ti estaba el predicado. ¿Qué te detuvo? ¿Qué te ha detenido? Aleluya. Vamos a ponerlo, vamos.